Bueno, vamos a seguir entonces con sucesiones. Nosotros vamos a ver fundamentalmente las sucesiones aritméticas y geométricas y sus sumas. En este módulo también vamos a ver lo que se llama notación sigma y cuál es el resultado de suma de estas sucesiones. Pero vamos a mirar algo más con respecto a lo que estábamos viendo en el video anterior de definición de sucesiones en general. Por ejemplo, es importante notar que, digamos, no hay una única definición para una sucesión dada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sucesión definida como A sub n igual a menos 1 a la n más 1 por 3 a la n. Y esto vale para n mayor o igual a 1. Por otro lado, tenemos definido una sucesión b sub j como menos 1 a la j menos 1 por 3 a la j, para j mayor o igual a 1. Y por otro lado, tenemos una sucesión definida como c sub h como menos 3 a la h, para h mayor o igual a 1. Si nosotros ahora tratamos de encontrar los primeros términos de estas sucesiones, fíjense que ¿qué tendríamos? Por ejemplo, para la primera, ¿quién sería A sub 1? A sub 1 es menos 1 a la 1 más 1 por 3 a la 1. Esto da menos 1 al cuadrado, 1 por 3, es decir, 3. A sub 2, ¿cuánto va a valer? Menos 1 a la 2 más 1 por 3 a la 2. Es decir, que esto es menos 1 al cubo, que es menos 1, por 3 al cuadrado, que es 9, es decir, menos 9. Si ahora miramos a sub 3, esto es menos 1 a la 3 más 1 por 3 a la 3. Esto sería menos 1 a la cuarta, que es 1, por 3 por 3, 9, por 3, 27, es decir, da 27 positivo. Y ahora miramos la sucesión B. B sub 1, ¿cuánto vale? Menos 1 a la 1 menos 1, es decir, menos 1 a la 0, que vale 1 también, ¿no? Menos 1 a la 1 menos 1 por 3 a la 1. Esto vuelve a dar 3. Si miramos B sub 2, tenemos menos 1 elevado a la 2 menos 1 por 3 a la 2. Menos 1 a la 1 es menos 1. Es decir, que esto nos da menos 9 de nuevo. B sub 3, ¿cuánto da? Menos 1 a la 3 menos 1 por 3 a la 3. Y esto nuevamente da 27. Es decir, que pareciera que estas dos sucesiones son iguales. Si ahora miramos la definición de C sub 1, ¿cuánto vale C sub 1? Menos 3 a la 1. A ver, acá hay paréntesis, es decir, que menos 3 a la 1 nos da menos 3. Pero además tiene un menos afuera, o sea que esto vuelve a dar 3. Si miramos C sub 2, C sub 2 dice menos 3 a la 2. De nuevo, el cuadrado hay que aplicarlo al menos 3 entre paréntesis, es decir, que esto es 9. Con un menos adelante, menos 9. C sub 3 ahora es menos 3 al cubo, otra vez, menos 3 al cubo es menos 27, con el menos es 27. Es decir, que acá hay tres definiciones distintas, aparentemente, para la misma sucesión. Entonces, esto es importante también notar, porque a veces encontramos una definición, nos encontramos otra y nos parece que son cosas distintas, y sin embargo, es la misma sucesión. De la misma manera, entonces, si nosotros queremos encontrar a veces
términos de una sucesión dada, por ejemplo, supongamos que nos dan una sucesión que es F1 igual a menos 2, F2 igual a 1. Esto, bueno, lo estoy tomando del ejemplo de los ejercicios, el ejercicio 1F, ¿eh? Y después dice, F sub K vale 3 por Fk menos 1 menos Fk menos 2. Para K mayor o igual que 3. ¿Qué nos dice esa definición? Bueno, nos da la definición de dos elementos, el primero y el segundo, lo definen explícitamente. Y después nos están diciendo, a partir del tercero, use esa definición. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar los términos de esta sucesión? El primero y el segundo ya los tenemos. Cuando buscamos el tercero, tenemos que venir a esta definición, que nos dice que es 3 por F sub 3 menos 1, es decir, F sub 2. Acá vendría F sub 2, menos F sub 3 menos 2, que sería F sub 1. Entonces ahora hacemos la cuenta. Esto sería 3 por F sub 2, ya me lo dieron que vale 1, menos F sub 1, ya me lo dieron que vale menos 2. Es decir, que el tercer término de esta sucesión es 3 más 2, que vale 5. ¿Qué pasa si buscamos el término F sub 4? Otra vez, miramos en esta definición. Eso nos va a dar 3 por F sub 4 menos 1, es 3. Menos F sub 4 menos 2, que es 2. Entonces, hacemos otra vez esta cuenta. 3 por F3, pero F3 ya lo calculé, vale 5. Menos F2, que me lo dieron como dato, vale 1. Es decir, que esto vale 15 menos 1, 14. ¿Qué pasa con F5? Vamos a hacer uno más para que quede esto claro de cómo hacemos las cuentas. Voy a F5, miro esta definición. Pongo 3 por F sub K está valiendo 5, así que 5 menos 1, 4. F sub 4 menos F sub 5 menos 2, que es 3. Esto nos da 3 por F4, ¿quién es? Ya lo calculé. Menos F3, que también lo tengo calculado, que es 5. Y esta cuenta no sé cuánto dará. 3 por 4, 12, 42, menos 5, 37 parece, ¿no? Entonces, de esta manera voy calculando términos de una sucesión. Ahora, hay algunas sucesiones especiales que les comentaba, como son las sucesiones aritméticas y geométricas. ¿Qué pasa si a mí me dicen, bueno, mira, vamos a armar esta sucesión que es 3, 8, 13, 18, 23. ¿Qué nos parece que pasa en esta sucesión? Bueno, uno más o menos mirando un rato dice, bueno, empiezo con 3 y después lo que estoy haciendo es sumar 5. Siempre voy de 5 en 5, digamos, ¿no? Bueno, ir de 5 en 5 está bien. Ahora, no es que sean los múltiplos de 5. Entonces, ¿cómo se expresa esta sucesión? Bueno, podríamos decir, bueno, mira, el primer término lo escribimos como 3. Y a partir del segundo, voy a sumar 5. Es decir, el segundo va a ser el primero más 5. Y el tercero, ¿quién va a ser? El segundo más 5. Y el cuarto, ¿quién va a ser? El tercero más 5.
Bueno, ahora tenemos que encontrar una forma general de esto. ¿Qué podríamos decir? Bueno, por un lado, yo puedo decir, bueno, mira, empiezo en el 3, ahí no, ¿no? Bueno. Y un término cualquiera se obtiene del anterior sumándole 5. Ahora, esto que está escrito acá sirve para qué valores de n. Para n mayor o igual a 2. Es decir, la sucesión se define a partir del 1, pero esta definición, que es la parte recursiva de la definición, vale a partir del segundo. El primero lo tengo definido afuera. Este tipo de sucesiones se llama sucesión aritmética. ¿Por qué se llama sucesión aritmética? Porque lo que ocurre es eso, que dado un primer término, a 1, cada término se obtiene del anterior, sumándole una constante que llamaremos diferencia. Entonces, este tipo de sucesiones son las que se llaman aritméticas. Ahora, yo encontré una definición recursiva. ¿Puedo encontrarle una definición explícita de esta sucesión? Es decir, que no necesite esta recursión. Entonces, fíjense qué pasa si yo acá, en vez de poner A1 más 5, acá voy a poner el 3, que es el valor de A1, ¿sí? Y acá, en vez de poner A2, voy a poner el valor de A2, pero no voy a hacer la cuenta, sino que voy a poner 3 más 5. Entonces, acá me queda 3 más 5 más 5. Y en el siguiente lo mismo, en vez de poner A sub 3, voy a poner el valor de A sub 3. Es decir, 3 más 5 más 5 más 5. Escrito así, fíjense que la primera vez no le sumo ningún 5, la segunda le sumo un 5, la tercera 2 veces 5, la cuarta 3 veces 5. ¿Y qué pasará con el término AM? ¿Qué pasará con el término AM? Va a ser 3 más, ¿cuántas veces le voy a sumar 5? Si en la segunda le sumé 1, en la tercera 2 y en la cuarta 3, en la vez enésima le voy a sumar n menos 1 veces 5. Escrito de esta manera, ahora esto me sirve a partir del 1. Y entonces encontré acá una forma explícita de esta sucesión. Entonces, esta de acá arriba es la recursiva. Y esta que encontramos acá es la forma explícita. Otra vez, ¿por qué esta diferencia? ¿Define la misma sucesión? Sí. La ventaja de esta forma es que si yo quiero encontrar el término número 100, cualquiera, pero supongamos el 100, voy a borrar de este lado entonces, el término A sub 100, ¿qué pasa? Si lo miro en la primera definición, ¿qué me dice el término A sub 100? Bueno, mira, es el 99 más 5.
Y bueno, qué sé yo, tengo que saber quién es el término A sub 99 y cómo lo encuentro. Y otra vez, y el A99 va a ser el A98 más 5. O sea que tengo que tener todos los términos calculados. En cambio, si voy allá, en la otra definición, ya sé que cuando quiera calcular el término A sub 100, digo, bueno, esto va a ser 3 más 99 por 5. Y esto es una cuenta, más fácil o más difícil, pero es una cuenta. En este caso nos va a dar 3 más 5 por 9, 45, 5 por 9, 45, esto da 495, es decir, que este resultado es 498. Hice la cuenta y yo ya sé cuánto vale el término A sub 100. ¿Está bien? Entonces, esa es la ventaja de tener una forma explícita y no la recursiva, aunque la recursiva es en general la primera que se nos ocurre. ¿Qué pasa? Esto es para esta sucesión en particular. Ahora, ¿qué pasa en general entonces en una sucesión aritmética cualquiera que tiene estas características? Es decir, una sucesión aritmética cualquiera, ¿cómo va a ser entonces? Voy a tener A1, ¿quién va a ser el segundo término? El primero más D, que es esa diferencia, que llamamos diferencia, lo llamamos D. ¿Quién va a ser el tercero? A1 más 2 veces D, porque le agrego otro D. ¿Quién va a ser el que sigue? A1 más 3 veces D. Y así sigo generando la sucesión. Entonces, para una sucesión aritmética cualquiera, su definición recursiva va a ser primer término, y a partir del segundo es el anterior más esa diferencia. Eso es tal cual como está definido que es una sucesión aritmética. ¿Sí? Esta es su forma recursiva. Y para la forma explícita, ¿cuál es? Va a ser AN igual, fíjense que de acá, de esta escritura ya sale que estoy diciendo A1, el primero no le sumo ninguna vez D, al segundo una vez D, al tercero 2 veces D, al cuarto 3 veces D, es decir que tengo siempre A sub 1 más N menos 1 veces D. Y esto vale a partir del primero. Entonces, dos definiciones para una sucesión aritmética cualquiera. O sea, si yo quiero saber cuál es la sucesión, bueno, tengo que dar A1 y tengo que dar D. Si no, es una sucesión general con características de ser aritmética, pero no conozco cuál es. O sea, yo tendría que decir, bueno, ponele que, a ver, ¿cómo sería la definición de la sucesión que sea 2, 5, 8, 11, 14, otra vez, la miro y digo, bueno, parece que tiene un 2 y que después va sumando de a 3, ¿verdad? Bueno, una vez que identifiqué que tiene un 2 y como primer término y va sumando de a 3, ya sé que es una sucesión aritmética. Con lo cual, ¿tengo la definición? Sí. La definición explícita va a ser primer término más n menos 1 veces la diferencia. Y ya tengo la definición. ¿Podemos verificar si es esa sucesión o no? Fíjense, A sub 1 me da 2 más 1 menos 1 es 0, así que da solamente 2, que es el 2 que tengo acá. A sub 2, ¿quién es? 2 más 2 menos 1 es 1, por 3, 3. 2 más 3, 5, que es el que tengo acá. ¿Sí? O sea, yo puedo verificar que esta que encontré es efectivamente la sucesión que me dieron. ¿Sí? Con ese tipo de definición. ¿Qué pasa si me hubieran dicho, bueno, encontrá la definición explícita de una sucesión
de primer término 8 y diferencia menos 4. Bueno, simplemente escribo que el primer término es 8, dije 8, que acá no se ve. Una sucesión que sea entonces, dijimos, de primer término 8 y diferencia menos 4. Entonces escribo la definición explícita reemplazando a 1 por 8 y la diferencia por menos 4. Y esa es la definición de una sucesión con esas características.